Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Hoy que vivimos no solamente el problema de la pandemia, todavía estamos con el agua al cuello aquí en Quito. Hay más muertos y más hospitalizados que antes. Ya pasó esto en Guayaquil, la costa ya está liberándose, nosotros todavía seguimos en un momento crítico. Y al mismo tiempo este momento crítico nos ha permitido entender cómo se produce la psicología política en Ecuador. ¿Cómo es y cómo funciona la psicología política de Ecuador? Y esto es muy importante porque nos avecinamos a las próximas elecciones. Y en las próximas elecciones ya podemos ir definiendo cómo, quién es quién y a dónde vamos. Estamos hablando de que para febrero habrá elecciones, que posiblemente en los próximos días Lenín Moreno escapa del país, sube Sonnenhosner con la fiscal. Ellos tendrán tiempo para poder fraguar unas elecciones amparados en la embajada americana, con los marinos norteamericanos en Ecuador, con los policías y militares bajo las órdenes de la embajada norteamericana, para evitar a toda costa que el socialismo del siglo XXI y Correa o Glass o los correístas puedan llegar nuevamente a ser gobierno y lo saquen del país. Ese es en sí el espectro y la perspectiva que tenemos de aquí hasta el mes de febrero del próximo año. Y en este espectro y en estas circunstancias, podemos entonces darnos cuenta que en Ecuador hemos vivido una psicopatología política que estaba oculta y que ahora, gracias al COVID, gracias a esta pandemia, al aislamiento, al distanciamiento social, se ha puesto en evidencia. Estamos en una transformación de nuestras vidas, de nuestras relaciones sociales, del orden político y social, como nunca antes estuvimos en lo que se refiere al periodo comprendido entre 1979, en que empezaron las elecciones, hasta la fecha. Sufrimos antes la revolución liberal a comienzos del siglo XX y la independencia de España a comienzos del siglo XIX. Bien, hoy, en el siglo XX y a comienzos del siglo XX, sufrimos lo que se llamaría la revolución del COVID, la revolución de la pandemia. Y esta revolución de la pandemia nos permite entender que en la costa se generó lo que podríamos llamar la cleptomanía social. ¿Qué es la cleptomanía social? El cleptómano es un individuo que roba por necesidad. Es un individuo que roba por necesidad. Involuntariamente, sin necesidad. Que roba porque su mecanismo cerebral le permite, le obliga a robar. Es una forma de satisfacción. Es una forma de satisfacción. Y en la costa ecuatoriana, especialmente en Guayaquil, la cleptomanía política, la cleptomanía económica, la cleptomanía social, esto de robar sin necesidad de robar, se convirtió en una forma de autosatisfacción. ¿Dónde estaba la autosatisfacción? En la sensación placentera de hacerle sentir bobo, de hacerle sentir tonto a otra persona. Robas porque, dice, esto te permite una satisfacción social. ¿Cuál es? Me puedo burlar de la ley, me puedo burlar del vecino, me puedo burlar de la vecina y todo. Y no se convirtió solamente en robar cosas, se convirtió en robarle una noche a una muchacha, pegarle su polvito y después
Eso era una conquista. Y es que soy macho. Robarle la mujer al vecino o el marido a la vecina se convirtió en una necesidad. ¿Por qué? Porque hay que hacerle sentir boba a esa tonta. Hay que hacerle sentir lo tonta que ha sido. Y se convirtió en una cultura social. Esto de necesidad de robar. Robar la enamorada, robar el marido, robar al vecino, robar el tiempo en la oficina, robar las calificaciones de la universidad, robar los exámenes de la universidad, robar el turno en la cola para comprar, robar todo. Se convirtió en una cleptomanía. ¿De dónde se origina esto? Bueno, ya sabemos que es un puerto. Guayaquil es un puerto, que en el puerto habían comerciantes, pero también habían bandidos, ladrones que venían de todas partes del mundo. Esta gente desesperada que llegaron, como los españoles, como los deportados de todas las guerras, que tenían que sobrevivir a como dé lugar. En los barcos ya sabíamos que llegaban los viajeros y las ratas. Es que en los barcos viajaban ratas y habían personas que se convertían en ratas. Hubo una película ecuatoriana que se llama Ratas, Rateros y Ratones, que nos enseñó cómo la cleptomanía, la necesidad de robar, de hacer daño, de matar, de hacer al otro bobo, se convirtió en una cultura en Guayaquil. Y hoy esa cultura se ha traducido en política. Abdalá Bucaram llegó a convertir a esta cleptomanía política en lo máximo. Y toda la gente de Guayaquil le aplaude porque qué capacidad para engañar a todo el mundo, para hacer negocios, para sacar millones y para joder. Increíble. Hay que aplaudirlo porque puede hacer el bobo a todo el mundo. Por eso tiene una barra de gente, tiene un partido político que solamente vive en Guayaquil. Y este problema no solamente fue el de Abdalá Bucaram. El otro candidato, que es Guillermo Lasso, hizo lo mismo. Era un banquero y junto con los banqueros hicieron bobos a todos los ecuatorianos y nos robaron descaradamente y se fueron a vivir en Miami los banqueros más ricos, los Isaías. Y el otro está de candidato a la presidencia y se volvió rico con 4.000 millones de dólares siendo un bachiller. No tenía ni título universitario, ni era nada del otro mundo. No tenía méritos, no había inventado nada, no había construido una gran empresa, no fue un gran negociante, no. Simplemente cogió la plata, los vouchers que daba el gobierno, en lugar de dinero, a aquellos que les habían robado los dineros con la promesa de que un día les pagará lo que les habían robado los banqueros, compró esos vouchers a precio de gallina apestada y luego los canjeó por el verdadero valor y se hizo dueño de 4.000 millones de dólares. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, cogió y se quedó 19 años en el poder e hizo el negocio más lucrativo, que fue el negocio de las tierras. Entonces, donde iba a construirse una urbanización, donde iba a construirse una carretera, una calle, lo que sea, del municipio, él compraba primero los terrenos a través de terceros, luego construía con el dinero de todos los guayaquileños y finalmente volvió a los terrenos y ese era el gran negocio. Así llegó a ser una fortuna que supera los 700 millones de dólares. Es decir, se creó la cultura del robo. La cleptocracia se apropió de Guayaquil. La cleptocracia, el poder de los ladrones. Entonces, de ahí los partidos políticos, el vicepresidente que está vinculado con esta cleptocracia, con esta gente que quería escapar con la plata que habían robado al Seguro Social en una avioneta de su tío, nos revela y nos pone en evidencia que la cleptocracia se tomó la ciudad.
de Guayaquil y se convirtió en un poder y en una cultura. En la sierra, en cambio, vivimos lo que se llama la mitomanía, la mitocracia, el poder de los mitómanos, de los mentirosos. ¿Cómo llegamos a tener el poder de los mentirosos? ¿Cómo nos convertimos en mentirosos aquí en la sierra? Y los partidos de los mentirosos, los candidatos más mentirosos, llegaron a ser gobierno. Porque cuando llegaron ya los incas y luego cuando llegaron los españoles, los indígenas y los conquistadores españoles trajeron religiones, y esas religiones se fundaban en mitos. Se tenía el mito de que el sol era un ser vivo y era el padre de todos los incas, que la tierra era un ser vivo y era la madre de todos los indígenas. De ahí se convirtió en mito que al sol y se convirtió en mito a la tierra. A no dudarlo, la tierra sigue siendo la que nos da alimentos, agua, el aire que respiramos, las plantas que comemos y todo, pero no es nuestra madre, no es un ser vivo. La tierra es en sí un planeta con vida, pero no un ser vivo. Y el sol tampoco es un ser vivo, es un astro, es una estrella, y a los indígenas eso todavía no les cabe en la cabeza. Los españoles también trajeron mitos y nos hicieron creer en esos mitos. Nos decían que el dios era blanco, barbudo, vestido de blanco, y que no necesitaba ir al servicio higiénico, que no tenía relaciones sexuales, que no se envejecía, que no había nacido y que no iba a morir nunca jamás. Pero entonces, al mismo tiempo, nos decían, es hecho a nuestra imagen y semejanza. ¿Pero cómo? Todos nosotros los seres humanos vamos al servicio higiénico, orinamos, cacamos, dormimos, tenemos hijos, nos morimos, nacemos. ¿Cómo puede ser posible que aquello que es lo más importante en un ser humano, morir y nacer, no sea lo importante en un Dios? Entonces creamos un mito. Y a partir de ese mito, nos hicieron creer en leyes. Y cada ley se convirtió en un mito. Entonces, era un mito la lujuria. Sí. Si la lujuria era de un indio, se castigaba. Pero si la lujuria era de un español, no se castigaba. Era un mito robar. Si robaba el indio, era un castigo. Pero si robaba un español, no. Era un mito matar. Si mataba a un indio, era castigado. Si mataba a un español, no. Era un mito la gula. Si el indio comía mucho y bebía mucho, castigo divino. Si el español comía mucho y bebía mucho, felicitaciones. Era un mito la lujuria. Si el indio tenía más de una mujer. Inclusive el bautismo se hizo para registrar quién es el padre y quién es la madre de ese niño e impedir que el padre y la madre de ese niño pudieran tener hijos que no fueran de esa pareja. Era un control demográfico y genético el bautismo. En cambio, los españoles podían tener hijos a diestra y siniestra y no tenían necesidad de registrar a sus hijos. Vaya al diablo, eso es un cuento. Tenemos derecho a tener hijos y punto. La lujuria se convirtió en un derecho de los españoles y no. Y entonces así nacieron los mitos. Esto afectó fundamentalmente a la sierra y no a la costa. En la costa la iglesia no tuvo tanta importancia. La costa, el que la mujer
tenga hijos que no son de ese marido y de esa mujer era motivo de muerte, y el que el marido tenga hijos en otra mujer era motivo de separación. Hasta el día de hoy no era el matrimonio. El matrimonio obligaba, era un control demográfico que obligaba a una persona a tener solamente una pareja y no podía tener más, y eso era básico para los indios, no para los mestizos, no para los blancos, porque los mestizos andaban regando hijos por todo lado y los blancos peor todavía. Solamente basta con recordar que 25 españoles que fundaron la ciudad de Guayaquil, al año de estar en la ciudad de Guayaquil, tenían 2.500 descendientes. Una mujer no puede tener tantos hijos. Entonces, ¿dónde diablos estaba el matrimonio? Así, nosotros llegamos a crear una cultura mítica, donde la ley se convirtió en un mito, el abogado se convirtió en un mito, el juez se convirtió en un sacerdote de ese mito, el abogado en un sacerdote de ese mito, y el empleado público se convirtió en parte de ese mito. Se hizo creer que el empleado público era una persona honesta, cuando en su vida han sido honestos los empleados públicos en la historia de Ecuador. Y así nació esta cultura del mito, que además se convierte en la cultura de la mentira, porque mitomanía quiere decir el hábito de mentir. Y todo se convirtió en mentira. Se convirtió en mentira el saludo, el bautizo, el matrimonio, la ley se convirtió en mentira. Todo. Y creamos una cultura mitomaníaca. Hoy, en las próximas elecciones, un mitómano que cree en las mentiras y que fabrica mentiras de Quito se junta con un cleptómano que quiere hacer sentir a todos que él es menos bobo que los demás y que todo el mundo es bobo, y quieren crear un gobierno entre el vicepresidente y la serranita africana, descendiente de africanos, la fiscal del Ecuador. Pero tenemos en la Amazonía otro trastorno psicosocial importantísimo que nos han permitido descubrir el gobierno de Lenín Moreno y el COVID. Se llama la doble personalidad. La gente de la Amazonía ya no es cleptómana como la gente de la costa, ya no es mitómana, mentirosa como la gente de la sierra, sino que es doble personalidad. Viven dos mundos, dos vidas. Y lo vemos en el presidente Gutiérrez y lo vemos en el presidente Lenín Moreno, que dicen que son una cosa y son otra. Prometen una cosa y hacen otra. Lenín Moreno le prometía a Rafael Correa ser el más fiel, el más honesto, le adulaba, le creía, le ponía en el cielo a Rafael Correa y por detrás le traicionaba. Lucio Gutiérrez prometía a Hugo Chávez la revolución bolivariana en Ecuador y después se pasó a George Bush. Estos dos ejemplos de dos presidentes amazónicos nos muestran cómo es la personalidad social de la gente amazónica. Ellos viven dos mundos. En un mundo es el mundo del individuo que vive en su pueblo, con su mujer, con sus hijos, mantiene sus culturas, y la otra es la del individuo que sale a la selva, se disfraza, engaña a los animales, caza y vive engañando a los animales y luego termina engañando a todo el mundo, porque el engaño es una forma de cacería y un mecanismo de defensa en la selva amazónica. Todos los animales tienen este mecanismo. Utilizan el camuflaje, utilizan el mimetismo, el disimulo para protegerse y para cazar. Esto es ecológica y socialmente lo normal. Pero cuando llegan los colonos llegan y primero
llegan acompañados de militares que están disfrazados, son seres humanos disfrazados de militares, de policías, de médicos, de sacerdotes, de gringos, con jean, con gafas, con sombrero, y los indígenas dicen, bueno, son seres humanos disfrazados como nosotros, solo que nosotros después de la cacería nos quitamos el disfraz, pero esto no se quita nunca. Y estos seres humanos disfrazados viven doble vida. La una es la vida normal y la otra es la vida del policía. La una es la vida normal y la otra es la vida del militar. La una es la vida normal y la otra es la vida del sacerdote. La una es la vida normal y la otra es la vida del gringo, explotador petrolero, turista. Y los indígenas dicen, bueno, sí, eso debe ser normal en el planeta Tierra, vivir dos vidas. Y así aparece una doble personalidad. Ellos asimilan esta doble personalidad y tenemos una psicopatología social amazónica caracterizada por la doble personalidad. Tú no sabes si un colono o un indígena es lo que es. Por ejemplo, el presidente de la CONAIE, en este momento, para presentarse en el público y en todas las manifestaciones, se coloca la corona de Shuar. Cuando termina la presentación, se saca la corona, se viste de mestizo y se suben a la camioneta 4x4. Contrasta con el indígena líder de los indígenas andinos, que siempre con su sombrero, siempre con su guango, siempre con su poncho, siempre con su apariencia. Ese no cambia su apariencia por nada del mundo. El otro sí. Esta es la particularidad que nos ha revelado esta psicopatología social que estamos viviendo en Ecuador y que nos ha sometido a ser un país pobre, un país en conflicto, y que gracias a esta conflictividad social que vivimos, hemos perdido 3/4 partes del territorio original que teníamos en la Real Audiencia y vivimos la más extraordinaria inestabilidad política de América Latina, con 180 presidentes en prácticamente 200 años que vamos a tener. Muchas gracias.